Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Julio Orlando. Y bueno, hoy desde aquí, desde Conversaciones Poderosas, tenemos un invitado muy especial y es un cineasta orgullosamente cordobés y es Agamenón Quintero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Agamenón, por estar aquí. Quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu niñez, si lo hubo, tuviste alguna experiencia donde el Señor colocaba en ti ese sueño de querer ser cineasta? Sí, claro, yo creo que desde los 13, 14 años yo ya tenía decidido hacer cine. Me acuerdo que en una película que vi había un productor y decía, yo quiero ser como ese man. Y mi mamá me dijo, tienes que tener plata para eso. Y después había en Discovery Kids un programa que se llamaba La Magia del Cine. Y a veces daban maratón, no sé si te acordabas de que duraba el mismo Sí, programa sí, sí, repitiéndose ajá. una semana entera. Sí. Y yo me quedé viendo eso. Por ahí tengo todavía la libreta donde anotaba, paso uno, cómo hacer una pantalla verde, una quemadura con el maquillaje, sangre falsa y todas estas cosas. A mí me llamó la atención mucho los efectos especiales. Entonces le cogí el maquillaje a mi mamá y me hacía quemaduras con gel, hacía como si fuera la pus Claro. y sangre falsa con lo que había. Y le asustaba a mi abuela, por ejemplo, tiraba, no sé, una teja de zinc afuera del patio y escuchaba a mi abuela, ¡ay, abuelita, abuelita! Y salía mi abuelita y yo tirado todo moreteado y de pronto me paraba, no, mentira, es una broma. Y mi abuelita, claro, se disgustaba. Pero yo dije, no, yo necesito hacer una prueba de fuego. Pues si asusto a mi, o sea, si mi papá se la cree que es médico intensivista, que ve gente en las Imagínate. últimas, ya, esto es lo mío. Entonces yo vivía en la 22 con 13, a frente del hospital San Jerónimo, y mi papá trabajaba como en 5 clínicas al mismo tiempo y el hospital. Entonces yo fui al hospital, yo entraba como dueño de eso, y le dije al médico general, no me acuerdo su nombre, oye, ven acá, en esa cama que está vacía, conéctame el cosito este de los signos vitales y dile a mi papá que me caí de la bicicleta. No, hombre, si tu papá se va a emputar conmigo. No, dile que no pasa nada. Eh, a los 5 minutos llega mi papá. Yo me hice con látex, como no se conseguía el látex y todas Ajá. estas cosas, cogía los guantes de cirujano y con colbón me lo Ya tú pegaba. O estabas sea, recreando yo la estaba, yo escena, ya tú estaba estabas metido quemadura de ahí. tercer grado, todo. Y mi papá, claro, me ve y dice eso, quemadura de tercer grado. Bien, ¿qué pasó? Le estoy en la clínica, ¿dónde está? ¿Quién lo vio? El especialista y tal. De pronto yo me quito el látex y le digo, se ve real, ¿verdad? Y mi papá me pegó primero con esta y después con esta. ¡Pah! Vaya Ay, para la no, casa. qué Atrevido. susto. Claro, mi mamá me regañó, tú Imagínate. vas a matar a tu papá de un infarto, Ay, que no no, sé qué. Tal. imagínate. Y dije, no, y ahí yo creo que él mismo dijo, este no salió médico, Es cineasta. este salió loco, y me dijo, mira, si vas a ser cineasta, vas a estudiar cine, nada técnico, vas a estudiar una carrera profesional. Eso Claro. fue como el inicio. Ok. Y ya, a partir de ahí, ya después estudié, me interesó el guión, me interesó la dirección. Y pues para hacer mi primera película terminé produciendo. Es como aprender toda la parte de la gerencia detrás del proyecto, de levantar un proyecto. Ok, ok. Y hiciste tu primera película. Acá en Montería. Creo que fue Ok, la primera película monteriana. Se ¿Cómo se llama llamó? excelente. A Puerta Cerrada. Toca el tema del Qué aborto, lindo. toca el tema Ok. un poco de el chisme del qué dirán de la sociedad de acá, que vale mucho ese qué dirán. Así es. Entonces toca un poco ese tema, la hice con 23 años, Ok. 10 millones de pesos que me levanté con la Universidad del Sinú, con Café Córdoba y una plata que tenía ahí y lo hice. No llegó a Ok. cine, no pasó gran cosa, pero es la primera película mía y la primera Excelente. película Y monteriana. si la quisiéramos ver, la podemos Ahí ver. está en YouTube abierta al Ah, ya público. está. Excelente. Bueno, Qué entonces ya bueno. sabemos todos para irla a ver. Excelente. Bueno, ¿y cuándo inicias a seguir haciendo más películas ahí? ¿Ya hiciste la primera? ¿Cuándo El tema es empiezas que la el cine es un segunda? poco como una droga, Ok, no puedes parar, ok, es muy ok, difícil ok. parar.
Entonces, después de esa, hice algo muy totalmente diferente, que es una comedia sobre la primera vez con la burra. Ok. Buscaba hacer algo un poco Coloquial. coloquial, pero también que el voz a voz generara Ujú. esa publicidad. Tampoco logró llegar a cine. La hice con 10 millones de pesos. Una camarita, ojalá existiera en esa época estas cámaras con las que ustedes graban, una camarita de fotos, una Canon 7D. Y bueno, eso fue ahí y no pasó mayor cosa, algún festival que quedó pequeño y nada más. Después hago Ángela, en el 2016, finales de 2016, grabé Ángela y la estrené en 2019. Ángela es una película de época, años 40, un terrateniente de acá compra la virginidad a una niña campesina y es la historia de esa niña, ¿no? Esta película es importante para lo que vamos a hablar en el resto porque esta película ya no me pertenece al 100%, ya solo tengo el 20% y es la historia de la abuela de mi ex, una ex que tuve por 6 años, 8 hasta que logré tener contacto cero con ella. Y esta película me la quita después de que ya pues, la relación haya terminado y ella empieza a decir de que yo le había robado el crédito de directora, que ella había dirigido esa película y pues cosa que no es así. Cualquiera que trabajó en la película lo puede decir y los contratos y todo estaba así. De su boca, de su misma boca, en una entrevista que nos hacen en México, ella dice que después de hacer esa película quiere empezar a dirigir su primer cortometraje. Entonces, todo esto pasó después, en una de mis épocas más oscuras que he vivido. Ok. Sí, viviste una época bastante oscura. Cuéntanos un poco de eso. Porque sabemos que estuviste con depresión. Sí, yo creo que la depresión la tenía desde el 2017, pero no sabía que tenía depresión. En esta relación que tuve con esta mujer, yo tuve, ella me aisló de mi círculo íntimo, mi familia. Yo duré 2 años sin hablarme con mis papás, con mis hermanos, sin hablarme, ¿sí? De ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Nada. Me fui a vivir a México en el 2017. Habíamos terminado, fíjate, y ella regresa cuando ya yo tengo, digamos, un trabajo en México, ella se regresa y se viene y termina, no sé cómo. Y suena absurdo que diga no sé cómo, pues terminábamos de nuevo juntos. Ahí ya fue un momento en que dije, es que tú y yo nos teníamos que separar. Llevábamos 2 años de relación. Y dije, tenemos que separarnos. Esto ya es insostenible. Te pongo un ejemplo. Yo tenía la barba larga, ¿no? Y se me cayó un pelo de la barba. Tú no sientes cuando se te cae el pelo. Yo estoy en la oficina trabajando, en una productora que trabaja en México, y me mandaba la foto del pelo en el piso que se me había caído la barba. Y que no, ¿cómo era posible? O sea, a ese punto, por ponerte un ejemplo de las discusiones que salían de la nada, y era como el desgaste de... Entonces yo terminaba mi jornada laboral y me quedaba con el director de la película que estaba trabajando hasta que él se fuera. Si se iba a las 12 de la noche, a las 12 de la noche me iba, porque no quería llegar a la casa, ¿no? Entonces fue una relación bastante pesada, y lo de México fue como el punto más crítico de... y ahí ya yo tenía depresión, no lo sabía. Entonces, yo me acuerdo que veía el metro, estaba con ella y estaba al lado hablando, ¿no?, de cualquier cosa, quejándose o reclamándome, y yo nada más miraba así como... Veía que venía el metro y dije, no, me voy a tirar, marica, para dejar de escucharla. Y así fue como yo, pero yo no sabía que eso era depresión. Entonces, bueno, pasó el tiempo y terminamos. Se estrenó justo cuando se estrenaba la película. Terminamos, ella se regresa para España porque ella estudió actuación en España. Y mi plan desde antes de conocerla era ir a España. Yo quería ir a Barcelona, quería estar allá, estudiar una postproducción de color. Bueno, me fui, se fue ella, entra la pandemia, se regresa ella
a Colombia, a Montería, y me empieza a decir, yo vine por mi hijo. Y yo, ¿pero cuál hijo? Bueno, el pequeño detalle es que ella es 10 años mayor que yo. Ujú. Entonces ella desde el principio me dijo, yo quiero un hijo tuyo. Y yo no tengo 27 años, yo no estoy pensando en tener hijos, no. Entonces me reclamaba de que a ella se le fue el tren y ella no pudo tener hijos por mi culpa. Yo te dije desde el principio que no iba a tener hijos a los 27 años. Entonces, pero ya la manipulación estaba a un nivel que para evitar tener cualquier confrontación, cualquier problema, yo terminaba diciendo que sí. Entonces hicimos un documento para decir, esto es una donación, a lo que tenga su hijo es de ella, yo no tengo ningún derecho y es de ella y ni obligación. Absurdo totalmente, absurdo. Cuando lo digo en voz alta digo... ¿Qué hice? ¿Qué estaba haciendo? Sí. Entonces, duramos 9 meses yendo a clínicas de fertilidad. Obviamente los médicos creían que éramos pareja, nos mandaban a tener relaciones para aumentar la probabilidad. Y eso es algo que no se lo deseo a nadie. Tener relaciones solamente con el fin de eyacular, porque ni siquiera a mí no me interesaba procrear, yo me interesaba cumplir con ella y ya no verla más, en mi ignorancia. Y llegó un punto en que yo ya tenía depresión. Obviamente la pandemia nos agudizó la depresión y la ansiedad a todos. Y llegué a un punto ya al más bajo. Hubo un punto en el que estábamos ahí y no me funcionaba aquello, ¿no? Ella hizo todo lo físicamente posible para que funcionara y no se levantó. Me compró Viagra, me la tomé y no se levantó. Ya tenía desconexión total de los sentidos, no sentía absolutamente nada. Y fue uno de los momentos donde más miedo sentí. Porque yo me levantaba y decía, ¿para qué me levanto? ¿A qué? ¿Qué sentido tiene que gaste oxígeno? O sea, ¿para qué? O sea, no tengo ningún propósito, no tengo nada, ¿a qué me levanto? ¿Hubo momentos en que pensaste en quitarte la vida Sí, después de lo del tren otra vez? O sea, de preparar algo o hacer algo contra tu vida. No, después de lo del tren no recuerdo, pero sí pensaba es como huir, de qué manera huía de esa relación. Yo incluso dije, me voy para Cuba, que no hay internet, que no hay nada, y no le digo a nadie dónde estoy y me pierdo. Formas de huir porque esta mujer, ya te diré, que me persiguió hasta España, se metió en la misma escuela de cine, pero ya llegamos allá. Entonces, íbamos por la depresión. Bueno, sí pensé en quitarme la vida en ese momento, post pandemia. Sí, que tú decías que no, que para qué el oxígeno, que... Y yo decía, me voy a ahorcar ahí en el balcón, ya estaba todo pensado, no lo hacía por mis papás, ¿no? Porque es que yo les dejaba ese chicharrón a ellos, les dejaba ese dolor, y eso era lo único que me agarraba para no hacerlo. De resto es que no tenía ninguna razón para vivir. Y bueno, en esa afán de encontrar alguna razón de felicidad o de salir de ahí, dije, me voy para Barcelona. Miré la escuela de cine, la Escuela de Cinema de Barcelona, me inscribí, empecé a hacer como el papeleo todo sobre el tiempo, del papeleo de la visa de estudiante, y lo hice. Cuando yo llego al aeropuerto, estoy con mis papás ahí, cuando vendían los kitbes en el aeropuerto, y llegó esta mujer. Incluso se sentó en la mesa con nosotros, y mis papás creían que yo me iba con ella. Y yo, pero no, es que yo no voy, tú no has terminado con ella, tú sigues con ella, te estás yendo con ella a Barcelona, tú crees que... O sea, incluso generó un poco un disgusto en mis papás, y fíjate que se fue en el mismo vuelo que yo a Barcelona, al lado mío. ¿Pero y cómo sabía? ¿Cómo? Después me enteré, cuando el segundo vuelo que coincidimos, ya dije, no, esta mujer me tiene que tener chuzado. Y claro, seguro tenía el email abierto en su computador y toda la información llegaba. Se inscribió en la misma escuela de cine que yo.
en Barcelona y estudió cine, un curso pues de cine de un año, y yo estaba estudiando color. Yo estudiaba los lunes, ella de martes a viernes. Y vivía a 2 cuadras donde yo vivía, la primera apartamento donde yo vivía. O sea, todo fue como... Pero yo todavía no lo veía como... O sea, todavía no me atacaba, ¿no? Era como que ella seguía intentando una relación que no tenía ninguna posibilidad. Y yo en Barcelona la depresión no mejoró, pues me tocó el invierno. Yo soy Caribe 100%, o sea, el calor lo necesito, el mar también fue una de las cosas que me salvó. Todos los días iba a la Barceloneta a ver el horizonte, a ver el mar, a ver el atardecer. Y eso, digamos que me ayudaba, pero hablo con mi psicólogo y él me empieza a ayudar desde Montería. O sea, desde ese momento, perdón, ¿tú buscas ayuda psicológica o ya la venías yo conocí a buscando? este psicólogo por mi ex, Ok. porque él atendía parejas. Ok. Y tiene una vaina como la clínica del amor o del corazón, algo así. Porque cuando estás en una relación tóxica con una psicópata narcisista, todos los problemas son de la otra persona, no de ella, ¿no? Entonces yo era el culpable, porque yo era machista, porque yo era no sé qué, porque mis papás, o sea, me hizo poner en contra de mis papás. O sea, toda la manipulación que hubo en la relación fue al punto en que me llevaba al psicólogo para que el psicólogo me tratara porque yo era el del problema. Y yo fui obligado al psicólogo. Después él se dio cuenta y empezó a tratarnos por separados. No, yo te atiendo a ti, después a ella y así. Pero fue por muy corto tiempo y cada vez que había como una pelea grande con ella o cosas así. O sea, no fue terapia como tal, sino citas eventuales. Cuando ya yo estoy me veo que estoy mal, si le digo, le pido ayuda. Y él, bueno, cuando el tema del bebé, él me dice, él no me podía decir, estás loco, ¿qué vas a hacer? Como psicólogo no me lo podía decir, pero sí me preguntaba, ¿estás seguro? 100%, esto es una decisión grande, ¿qué tal? Bueno, menos mal, eso no cuajó y ahí sí puedo decir, Dios impidió que eso pasara. Porque el que iba a sufrir incluso era el niño. Claro. ¿No? Y después de eso, él cuando le cuento que me siento mal, con la depresión, que no siento nada y tal, él sí se alarma mucho y estuvo muy pendiente de mí. Decirte que ni me cobró. Después me confesó de que fue como que se sintió culpable de que en ese momento no evitó, porque moralmente o éticamente no podía hacerlo como psicólogo, que me hiciera lo que hice, ¿no? Y él estuvo muy pendiente de mí en Barcelona y le debo la vida. A es Juan Diego Clavijo el psicólogo. Y bueno, empiezo a salir de la depresión y ahí nace, digamos, la película. Yo me abro Tinder, ¿no? Me abro Tinder, no porque él me lo haya dicho, sino porque me dijo, conoce gente y tal, y ve a un gimnasio pues, para hacer ejercicio, para manejar la ansiedad. Empieza a relacionarte pero con más yo personas. No soy de gimnasio, yo nunca, o sea, me da flojera. Entonces me abrí Tinder y empecé a conocer personas, mujeres, y hay una chica que conozco que me entusiasmó, ¿no? Entonces me tenía ahí como pegado, y entonces fue como una razón para empezar a salir de la habitación. En 2 ocasiones duré una semana sin salir del cuarto, sin bañarme, o sea, estaba muy mal, me costaba mucho. Y la película empieza, digamos, en ese punto, porque nadie me lo dijo, la película que estoy estrenando ahora. Aquí tanta información. Tranquilo. Tranquilo. En una de esas, digo, en el grupo de WhatsApp de la escuela, hagamos una película. Cada quien hace un corto y formamos una película de cosas que pasan, o sea, temas libres. Yo escribí sobre esta cita que tuve, de cómo me ayudó a empezar a salir de la depresión. El fútbol también fue algo que me ayudó mucho a manejar la ansiedad y la depresión, porque por 2 horas me olvidaba
de todo, y el fútbol te genera una felicidad momentánea por el gol, por el casi gol, porque ganó, aunque haya perdido. O sea, y eso me ayudó, no lo hacía como terapia, sino que estoy en Barcelona, está el Barça, soy fan del Barça, y aún así en su peor época me ayudó. Y hago la película se separa, cada quien coge su corto, no, yo no quiero hacer nada, y ya yo empiezo, bueno, es que me estoy yendo muy desordenado. Después de que yo a ella me la encuentro una vez y le digo, me dice, intentémoslo en Barcelona, va a ser diferente, estamos acá, que es distinto. Y yo, no hay posibilidad, no lo hay. Es más, yo le dije, ya me abrí Tinder, te recomiendo que te abras Tinder también, aquí funciona muy bien. Y se volvió loca, me cacheteó en la calle, mejor dicho, me agarraba y yo, no, suéltame. O sea, fue un show ahí bastante feo. Y a los 15 días tenía un cortometraje que había hecho antes en la Sierra Nevada de Santa Marta. Le habían seleccionado el Festival de Cine de Cartagena y yo ya había comprado mi tiquete. Ahí es cuando me doy cuenta en ese viaje de que ella me tiene que haber estado chuzado por algún lado, imagino que era por el email. Viaja conmigo en el mismo vuelo, bueno, ese festival, ahí tengo información de todas las, desde ahí empecé como a recopilar las pruebas de lo que me estaba haciendo, porque ahí empezó como su campaña de desprestigio. Ella me dijo, en Barcelona aún, me dijo, si tú no te devuelves para Colombia, te voy a acabar la carrera. Y yo, bueno, yo estoy luchando cada día por no matarme. A mí en ese momento, ¿qué me interesa la carrera? Y dije, haz lo que te dé la gana. Y ella empieza en ese festival su campaña de desprestigio, empezó a decir que fueron 8 años de abuso que vivió conmigo. Mucha gente me dejó de hablar del medio, estaba todo el medio cinematográfico de Colombia en el Festival de Cartagena. Y mucha gente me dejó de hablar, amigos o gente que consideraba amigos. Y gente que ni conocía, pues obviamente ya yo estaba tachado. Vetado. Yo no le paraba bola. En Cartagena me ayudó mucho a superar la depresión en ese festival, porque parte de la depresión también era frustración profesional. Claro. No el 100% era ella. Claro. Un 20% era frustración profesional. Claro. Entonces, el estar ahí seleccionado fue claro, importante para mí. Tu estima, dijo, o sea, lo que estoy haciendo funciona. Sí. Aquí está mi talento brillando. Sí. ¿Verdad? Y pasó algo peculiar, que yo llego madrugado a las 6 de la mañana, no tuve ni jet lag. A las 6 de la mañana me despierto, mi hermano vivía en Cartagena, en el Cabrero, y me siento en el balcón a tomarme un café. Amaneciendo, el mar, que es distinto al Caribe, el Caribe al Mediterráneo 100%, y escuché unos gallos por ahí. Y fue como, wow, sentí tanta paz que sentí que ya ese peso de la depresión, ese día, en ese momento se desapareció. Me quedaba la ansiedad todavía. Pero ahí sentí que eso, y ya empecé como a darme cuenta. En el festival, pues ella estuvo, fue muy loco, porque ella estaba como bien conmigo, y de pronto tú la veías con la cara de diablo hablando mal de mí, y yo decía, pero esta vieja qué. Y bueno, pasaron 1000 cosas ahí. Yo regreso, me seleccionan en Huesca, en el Festival de Cine de Huesca, es un festival importante también de cortometrajes, y yo no publico nada para evitar de que ella llegue. Digo, si compro un tiquete a Colombia, ahora que no compro un bus a Huesca. Y no sé cómo se enteró que llegó. Le escribió al festival que ese corto era de ella, que eso se lo había robado, que lo descalificaran. O sea, para que te hagas una idea de lo difícil que es entrar a un festival. En ese festival se presentaron 860 cortometrajes. Seleccionaron 30, para que te hagas una idea, ¿no? Y ella, no, que lo descalifiquen. Resulta que ese festival, bueno, ahí siguió haciendo lo mismo. La gente me dejaba de hablar, la ansiedad para arriba, no iba a las reuniones, a las fiestas, porque me prefería quedar en el hotel ansioso, porque la gente me miraba mal. Y yo dije, bueno, presenté mi corto, me fui para Barcelona. Cuando regreso,
no, regreso porque me llaman y me dijeron, oye, ganaste uno de los premios, ven a buscarlo. Imagínate, Y qué resulta que gané bendición. el mejor cortometraje iberoamericano, Wow. que te viene con Qué 5.000 bendición. euros y te viene pues la estatuilla, el premio, y te viene con la clasificación a los premios Oscar. Wow. Y dije, no, esta mujer se volvió loca. Ahí sí es verdad que ahí, en una de esas, me quita la estatuilla, se la mete en su bolso y dice que es de ella. La gente del festival trata de recuperarlo. Eso, no, 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 no. Y ya en ese festival empecé a grabar audios de lo que pasaba, porque que después era la palabra de ella contra la mía. Y en esta época, la palabra de una mujer vale como, es ley, ¿no? Entonces empecé a grabar audios, y una de esas conversaciones fue cuando ella recuperó la estatuilla. Yo estoy grabando esto, le digo, devuélveme la estatuilla. Ella dice que no. Ese audio dura media hora. Eso fue en la puerta del museo donde fue la premiación, y ella dice, voy a llamar a la policía por violencia de género. Y yo, llámala. A los 2 minutos llega la policía, yo volteo y está ella en el piso, tirada, gritando, llorando, como si le hubiera pegado. Claro, yo veo al policía, la veo a ella, veo al policía, cuando veo al policía me agarra por la camisa, y yo, tengo el celular, te puedo demostrar, estoy grabando, que no he hecho nada. Total, la policía recupera el premio, y listo, me voy. Después de eso me llegan 3 demandas por un documental que hice sobre los emberas que estuvieron desplazados aquí en el parque para la época de la pandemia, que no va a ver la luz del día, por ella misma, el cortometraje de la sierra y la película Ángela, que es cuando me la demanda y me la quita diciendo que era de ella. Yo se la doy diciéndole, a cambio de que me firme un documento donde diga cuáles son los únicos guiones que escribimos juntos, y que fuera de esos guiones ella no tiene nada conmigo. Para blindar las próximas películas, porque si se inventó que Claro. dirigió una película, ahora que no se invente algo más ambiguo como un guión. Aceptó a regañadientes y le di la película. Entonces yo se la cedí, ¿no? Terminó mi época en España, me devuelvo, seguía pues lidiando con la ansiedad y con todas estas cosas, y se separan los proyectos, el proyecto de Barcelona, que se llamaba Un Día de Partit, y pues decido escribir lo que pasó el año siguiente, toda la campaña de desprestigio, todos los vetos y todas estas cosas. Entonces empiezo a escribir sobre cómo fui saliendo de eso, aprovechando que ya había filmado cómo la chica de Tinder me ayudó a salir, pues cómo los amigos, ese reencuentro con los amigos, me fue llevando a tener esa paz y a superar uno de los traumas principales que tenía, que era que no me sentía capaz de volver a filmar una película. Porque en esos 8 años yo vivía escuchando de que todo lo que, los premios y todo lo que se logró con Ángela fue por ella. Y yo sin ella no puedo hacer nada. Y yo sabía que eso era mentira. Yo he hecho ya 3 películas antes de ella. Pero la mente es jodida. Claro. Entonces, Cree todo lo que Lo tú que le escucha. dices, y lo que escuchas ella lo cree. y eso es violencia psicológica. Eso fueron 8 años escuchando eso. Psicológicamente. Parece una tontería, pero cala muy hondo. Entonces logré, pues digamos, hacer la película. Y esta película, porque nadie me lo dijo, es en sí, es como el resultado de ese esfuerzo que hice en volver a creer en mí como cineasta, ¿no? Entonces también es un poco eso. Y el por qué nadie me lo dijo, pues en sarcasmo, porque todos me lo dijeron, mi familia, mis amigos, pero todos fueron alejándose o fueron alejados por esta relación, y pues no tenía forma de ver lo que estaba viviendo hasta que toqué fondo. Tremendo. Yo sé que tú vienes de una familia que cree en Dios, ¿verdad? Y cuando tú hablas y cuentas todo lo que te ha pasado, uno dice definitivamente la mano de Dios ha estado contigo, ¿verdad? Porque yo tengo un recuerdo de tu mamá orando, o sea, porque yo asistía a la iglesia que ella asistía y la veía orando, o sea, súper fiel ahí, y uno dice definitivamente la oración de una madre tiene poder. Mucho. Porque para que tú hayas podido superar, o sea, no todo el mundo sobrevive a todo lo que tú has sobrevivido.
y definitivamente ahí uno ve La mano de Dios. La mano de Dios. Sí, total. Y el poder, ¿verdad? Una madre que ora y cubre a sus hijos, porque, bueno, no sé si de pronto ella sabía toda la magnitud de lo que tú estabas viviendo, pero me imagino que ella estaba ahí En sus oraciones lo tenía. No, ella no sabía. orando. Pero yo sé que el Espíritu Santo, me imagino que No, se lo revelaba. mi mamá tiene una relación muy, muy directa con Dios. No, imagínate. Y sí, en ese momento yo decía, estoy orando por ti, así, bacano. Ay, mira Pero, qué lindo. pero sí entiendo hoy de que su oración fue Fundamental. para que yo esté hoy vivo aquí. Claro. Así es. En muchos sentidos. Es que yo te puedo echar cuentos. Cuéntanos en algún momento, tú buscabas del Señor o en un momento te separaste o te Sí, volvías. porque viniendo de una familia que conoce de Cristo, me imagino que desde joven estabas... La semillita ahí La semillita. estaba en Sí, ti, mira, la palabra. mi mamá es mexicana. Entonces cuando vino acá se sentía un poco como mosca en leche porque no, o sea, no encontraba con, digamos, sus amigas. Tuvo un grupo de amigas mexicanas que iban acá, pero no sé, como que no se terminaba de hallar como en esto. Y ella empezó a tener una búsqueda de Dios. Nosotros inicialmente éramos católicos y yo estudié en La Salle y pues todo el catecismo y todas estas cosas. Y íbamos a misa los domingos y tal. De pronto mi mamá empieza en esa búsqueda no me llenan la iglesia católica, necesito otra cosa. Y me llevaba con ella siempre, ¿no? Que acompáñame a esta iglesia. Y yo no, ya. Yo soy el mayor, entonces a mí me tenían ahí de conejillo de India. Y fuimos a la carismática, fuimos a algunas otras que no recuerdo, y terminó yendo a la iglesia cristiana evangélica. Ahí se sintió bien y ahí se quedó. Y bueno, nosotros empezamos a ir, obligados, siempre obligados. A mí esa gritería no me gustaba, me parecía que demoraba mucho. O sea, para uno niño es como que de 2 horas. Sí. La iglesia católica creo que dura media hora, 40 minutos, algo más moderado. Y ya tú sabías cuando están hablando por qué parte ya faltan 15 minutos, faltan 10, ya uno calculaba. Acá no, acá se podían durar hasta 3 horas hablando si el espíritu fluía. Exacto, así es. Entonces yo era como que no. A mí me lleva un amigo del colegio engañado, me dice, te invito a un asado. Y yo fui a un asado de un grupo de jóvenes de otra iglesia distinta, evangélica, pero otra iglesia del pastor Abigail. Y la desilusión fue doble porque fue una encerrona para meterse a esta vaina y el asado era de arepas, ni siquiera de carne. Entonces como... Y terminé ahí porque está este amigo del colegio y tal. Ahí conocí, la primera novia mía fue la hija del pastor Abigail. Toqué la guitarra en la iglesia, mejor dicho, me volví evangélico canzón. Ahí, metido. De esos canzones que se pasan de la línea a veces. Y todo el colegio fue así. Es que a mí me pasaban cosas fuertes también estando en la religión, porque el evangélico se mete mucho en guerra espiritual, se mete en vainas. Y un día, este cuento es bueno, porque un día, como nunca me quedé estudiando, este amigo que es físico puro hoy en día, teníamos examen de física o de matemática y él se quedó explicándonos el examen. Entonces no fuimos al recreo, sino que nos quedamos en el salón estudiando, como nunca. Yo creo que fue la única vez que lo hice. Hay una amiga que también es evangélica, que éramos los tres. Ella era más de lambonearle a los profesores, entonces bajó a la sala de profesores y le lamboneó. Y ahí hay una psicóloga que también era evangélica y la llamó. Y le empezó a decir un poco de cosas en tercera persona, como el Señor te va a hacer eunuco y vas a cuidar el hijo de esa persona, o sea, la va en tercera persona, o sea, y en lenguas y tal, y vamos a ir, y no vas a ser madre porque vas a entregarte al Señor 100%, tal. Ella sube y me dice, llorando, dice, porque le dice, tú y tu amigo, dice un nombre, y dice mi nombre. Entonces, ve y dile, entonces me busca, y yo, ¿qué va? Eso es embuste, vamos, y bajamos. Y cuando llegamos nos dice, siéntense. Y eso fue una orden. O sea, fue una vaina de hipnosis, casi. Yo recuerdo que tenía ganas de rascarme y no me rascaba, no podía moverme.
Y ella hablando, pasó el recreo, pasaron las siguientes 2 horas de clase, pasó el siguiente recreo, pasó 1 hora más y nosotros ahí. Y ahora vayan y búsquenle, cómprenle un vaso de agua y el Señor restaurará su espíritu como las fuerzas del búfalo y tal. Amén. Estaba recibiendo palabras. No, es que, pero era el diablo que estaba hablando, no era Dios. ¿sí? Sí, claro. Entonces, claro, ella me dice, es que el cuento es ese. Es que a veces el diablo se camufla y se sabe la palabra. Incluso me dice, te voy a poner, pongan las manos sobre la mesa, les voy a imponer Ay, manos. Dios mío. Y dije, le voy a dar el don de la, ¿cómo es que? De la confidencialidad, de discreción. No le digan a nadie lo que hablamos aquí, porque si no, la ira de Jehová caerá sobre ustedes. Ay, qué confusión, ¿verdad? Claro, Qué claro. fuerte. Y entonces nos fuimos a buscar la... entonces, claro, ella a mí me dice, no, esta vaina es rara, porque me dice, cómprale un vaso de agua. Entonces, ¿se acuerdan? Eso fue Dios 2000, mío. 2003, 2002. Brisa tenía unos vasitos de agua con su tapita como de jugo. Ajá, sí, sí. Que en ese ajá. entonces salían creo que 500 pesos, la bolsa valía 50, 100 pesos. Y yo decía, yo jamás voy a comprar un vaso de agua, eso es botar la plata. Y fui y le compré el vaso de agua. O sea, que te digo, fue una orden, dame un vaso de agua. El único vaso de agua que compré fue ese. Cuando le estamos devolviendo a llevarle el vaso, todos los profesores están en la oficina de ella, un caos, no sé qué, y ella está tirada en el escritorio, vomitada. Una vaina así de ese nivel. Y nosotros nos quedamos como, mierda. Cuando empezamos, nos metimos a la biblioteca a buscar la Biblia, los falsos profetas, todas estas vainas, y nos sentíamos peor porque era como estamos dudando de Dios. Cuando mi mamá va a buscar, apenas me vio llegar, caminar al carro, me dijo, ¿tú tienes algo? ¿Qué te pasa? Y yo no le podía decir. No tengo nada. Pero estaba mal, seguramente me veía mal. ¿Tú tienes algo? ¿Qué te pasa? No, ¿qué tal? Hasta en la tarde estuvo mi mamá friegue y le dije, hombre, mamá, si se va a emputar Dios, que se empute. Pasó esto. No sé qué, llamaron a ver si nos hicieron liberación, mejor dicho, el show. Hablando de que las mamás saben, sí, ¿no? saben. Y si ora más, y si ora más. porque imagínate, el Espíritu Santo entonces, revela todo. Este tipo de cosas pasaban y uno también se metía irresponsablemente en hacer cosas de estas no. y que es como que no. Y yo preferí, y bueno, entre otras cosas, mi crianza fue como también con la Biblia. A veces le decía a mi mamá, hombre, mamá, en vez de leerme la Biblia, pégame mejor. O sea, ¿por qué no? O sea, entonces yo me fui generando resistencia a la religión, ¿ya? Y cuesta trabajo separar la creencia con la religión, con la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, empiezo la universidad y dije, no, pero es que aquí todo es color de rosa, el Señor, y el Señor va a proveer, y el Señor da, y la bendición, y el mundo se está cayendo y tal, y no, pero la bendición, y yo, no, esto no me gusta. Entonces yo hice una oración y dije, Señor, me voy a ir un año sabático para poder, al mundo, para poder nutrirme de historias, para poder hacer películas. Y a los 2 años de ese año sabático, me accidento aquí en Montería, iba manejando una camioneta y terminé hasta atrás. Solo me partí la mandíbula. Eso fue, bueno, Dios, porque no hay otra explicación. Sí. Todos los vidrios de la camioneta se partieron, menos donde quedé yo. La camioneta quedó así. Fuerte. Sí, entonces a partir de ahí ya le bajé al exceso, ¿no? Nunca fui de drogas tampoco, ni nada, pero sí como fiesta, de todo, menos drogas. Y cuando empiezo esta relación con esta mujer tóxica, ella era más agnóstica, entonces empecé como que, bueno, sí, lo católico cojo lo bueno, del evangélico cojo lo bueno, hasta el budismo, hasta empecé a volverme agnóstico. Y llegó un punto en que me volví ateo. Es como, no creo en nada, esto no existe, en el universo, y ya no decía Dios, sino el universo, y Pero cuando uno está hay un dicho que todos los cristianos dicen, independientemente católico, evangélico, no sé qué, el Dios bombero, ¿no? Cuando tú vas en un avión y se va a caer el avión, todo el mundo dice, Dios, ayúdame. Uh-huh. Bueno, pues yo iba a un avión. Literal, iba a Bogotá, México. Y de pronto
televisores, cuando todavía habían pantallas en esto. Eso fue en el 2017, cuando ya estaba en depresión, viviendo en México con esta mujer. 2017, se apagan las pantallas, yo empiezo a escuchar que el avión suena distinto. Y yo me quedé como así, las azafatas iban serias, muy serias. Y yo, ¿qué pasa? De pronto el capitán dice, señores pasajeros, les informo que lamentablemente el avión, Ay, Dios mío. un motor se apagó. Pero ya hicimos todo el protocolo necesario y lamentablemente no prendió. Y todo el mundo Padre así. amado. Entonces, en 20 minutos iniciamos descenso al Salvador. Claro, yo dije, Dios mío, ayúdame. Ay, sí, Ay, Diosito. ay, Dios empezó a derribar los argumentos en contra de su verdad, Sí. definitivamente para tu vida. Sí. Bueno, ya había empezado con el accidente No, de que siempre. No, cuentas y siempre casos, estaba ahí. y casos de Ay, qué que me lindo. pude haber muerto varios. Sí, qué Y, lindo Dios. y yo dije, señora, y después dije, no, pues es verdad que ya yo no creo en Dios. Entonces, nada, ojalá que Dios, mis papás... ayúdame, pero verdad que ya no Mierda, creo. todo esto fue en segundos en mi cabeza. Y yo, Ay, pero verdad que Dios. ya no creo en Dios. Bueno, nada, no pasa nada. Yo no voy a Ay, sentir cuando Dios esto se mío, caiga. Señor. Además que estabas con depresión, entonces como Yo que no dices, sabía si que se cae- estaba, yo no sabía que estaba en depresión, pero hoy entiendo que esa paz que sentí, Dios mío. porque yo sentí paz, es como, me voy a morir, no pasa nada, esta mujer tendrá que terminar la película, mis papás que ojalá no sufran tanto y ya. Pues y tuve paz. Pero yo hoy entiendo que esa paz que tuve fue por la depresión. Claro. Como no tenía nada que Una perder, a mí no falsa me paz, interesaba, o sea. pero yo no Claro. sabía que tenía depresión. Entonces, nada, eso aterrizamos en El Salvador, todo bien. Incluso cuando ya iba a despegar, porque tienen que cambiar el avión. Entonces, hasta la noche salió otro avión. Ya estamos subidos en el avión. Y de pronto se suelta una tormenta eléctrica, pero... y el capitán dice, tengo entendido que vienen de una emergencia aérea, entre paréntesis, ¿quién sabe quién será el salado que va a bordo? ¿Cómo es? Tú dijiste, como Onat, Y- que y- tuvieron y- que y- sacarlo del barco Ay, porque era el que Dios estaba mío. haciendo. Ay, Sí, y dijo, Jesús. esperemos a que se pase la tormenta y arrancamos. Porque, ¿para qué nos arriesgamos? Dios Claro. mío. Entonces yo llegué a México al día siguiente. Imagínate tú. Ese fue... Estaba Dios ahí rondando. ahí estaba seguramente Dios, o sea, Sí, 100%. Sí. Y las oraciones de mi mamá. Cuando ya yo vivo todo esto con esta mujer y mi mamá, y esta mujer incluso casi se peleó de tú a tú, a casi se van a los golpes con mi mamá. Mi mamá creo que fue cuando más oró por mí. Durante esa relación ella nunca estuvo de acuerdo. Claro, porque entendió la dimensión a lo que le Ella tal vez tocaba. no veía la dimensión, pero sí decía, esta mujer no. Claro. Y bueno, yo haciendo la película, Ujú. creo que eso está por ahí, les paso el making of. Ajá, claro que sí. Yo sabía que 15 días antes empezaban a pasar cosas del rodaje. Y yo sé que ella sabía que íbamos a hacer la película sobre eso porque en La Razón me habían hecho una entrevista sobre eso. Entonces 15 días antes empiezan a pasar cosas. Se quemó la culata del carro de la casa, el que íbamos a usar para la película. Se caían locaciones, no sé, pasaban cosas que en cualquier película siempre hay imprevistos, pero eran ya demasiado. Y decía, esta película se va a hacer, o sea, es fe, pero está 100% seguro de que la película se iba a hacer. O sea, es cuando ya uno sabe de que nada va a impedir que esto pase. Llega el rodaje, en la casa se bajó el asistente de cámara y el director de fotografía. El día que empezamos a grabar, el tipo se va a bañar y el vidrio de esta se estalla. O sea, se rompe, se estalla. ¿Cómo? Se estalló. Fuimos a grabar, encañonaron al asistente de dirección en un pueblo que estábamos grabando de noche. Las luces se empezaban a quemar, los dimmers, todo se empezaba a quemar, todo era como con fuego, todo se quemaba, todo se dañaba. Y yo, joder, pero esta película se va a hacer. Yo estaba tranquilo. Al día siguiente se dañó un cable de un micrófono de solapa del sonidista y estábamos varados por eso. En ese momento llega una amiga, Jennifer Medina,
que ella tiene como su viaje de que ve cosas del más allá y siente y es más sensible a estas cosas. Y el esposo, estábamos hablando de ese tema cuando ellos llegan y el esposo dice, pero cuéntale lo que soñaste hace como 15 días. No quiero sugestionarlo. Y yo, cuenta que ya yo sé, que o sea, yo sabía que esta mujer había hecho algo para que la película saliera mal. No, que soñé que habían 3 mujeres haciéndote brujería con fuego. Y yo, bueno, ya a la mente se me vinieron las 3 mujeres y ya sé quiénes son las viejas estas. Entonces yo dije, bueno, nada, pero no pasa nada, vamos a filmar. Se resolvió lo del cable, saliendo de ahí cae el aguacero más grande de ese año. Íbamos en el carro y a 1 metro no se veía nada. Cuando llegamos a la finca donde íbamos a filmar, a medio kilómetro la lluvia llegaba hasta ahí, literal como una cortina. O sea, cruzamos y ya no llovía. Y filmamos todo, nos hizo la luz que necesitábamos que hiciera, o sea, todo fue perfecto. En el plan de rodaje inicial íbamos a filmar eso en Montería. No se hubiera podido, esos 2 días no se hubiera podido filmar. La lluvia, y digamos, suponiendo que la lluvia fue por producto de la brujería que nos hicieron, eso se cambió porque la actriz vino con 3 perros y el Santorini no nos daba el patrocinio con perros. Entonces conseguimos esa finca y dijimos, pues esta finca está buena, grabemos acá. Y todo se fue dando y fue perfecto. ¿Pero qué pasó pasaron ese día? Ese ¿Ustedes día hicieron oraron, algo? bueno, ese día, día. bueno, sí, es que me fui. Porque la oración tiene poder. El La negro palabra. Sumaque dice, joda, vamos a tener que rezar el Salmo 91. y dice Jennifer, dice, sí, no está de más. Entonces nos pusimos, el español flipaba porque estas cosas son del tercer mundo, de Latinoamérica, estas vainas. Entonces el que hacía el making of tiene grabado pues esa oración. Saliendo de ahí, ella dice, ¿dónde queda el baño? Necesito vomitar. Que eso vomitó. Bueno, o sea, que saliendo de ahí, de esa oración, fue que empezó a llover. O sea, todo fue como muy, muy así. Yo dije que bueno, listo, superamos, hicimos la película. La brujería no causó nada. Esta vaina no creo que haya tenido que ver con eso, pero fíjate que los 3 días después de filmar la película, a mi papá le da una ACV. Y fue como, gracias a Dios todo salió bien. Ese momento de mi papá dándole la ACV, que mi mamá llega, entre paréntesis, entre comillas, tranquila, y empieza a orar, yo me acuerdo que eso sí me hizo a mí arrodillarme y decir, ¿de qué me agarro? O sea, claro. Estamos en las manos de los médicos, pero ¿de qué me agarro yo ahora? Entonces me puse con mi mamá, vamos a orar. Y nos pusimos en las escaleras allá afuera de la UCI a orar. Gloria a Dios. Dios se vale de todo, definitivamente, todo. Para que nos acerquemos a Él. Y tú en algún momento vas donde Juli también, ¿verdad? Claro, llegó un momento en que las cosas ya venían pasándome de que el trabajo no me iba bien, no me salía nada. Y yo, pero es que lo que estoy haciendo está bien, porque nadie me contrata, porque nadie lo coge. Y yo, bueno, esta amiga, otros 2 personas diferentes me dicen, es que yo te veo mal. Yo siempre he tenido ojeras, porque soy muy nocturno, pero tenía los ojos como hundidos, o sea, no eran ojeras normales. Y estas 3 personas en diferentes momentos me dicen que yo siento que tú tienes algo aquí en los hombros, se te ve una sombra en los hombros y te tiene agarrado. Y yo, no joda, ¿será que esta mujer me hizo brujería? Entonces, contempla la posibilidad de que sí. Entonces me dicen, yo tengo un amigo, bueno, una persona que me recomendó un cura, que no sé qué, que él no es cura ni religioso, pero el man hace este tipo de trabajo. Pero es brujo, porque a pesar de que yo no creía en Dios, yo sabía y tenía todo el conocimiento de la palabra y todas estas cosas, y dije, no. Entonces yo fui porque estaba tan desesperado y dije, voy a que me diga si tengo algún trabajo hecho, o si me hicieron algún trabajo. Y claro, yo llego y el tipo me dice, no, tengo que hacer una invocación. Y yo, yo no voy a invocar nada, o sea, olvídate. No, dejemos así, sí. ¿Qué otra forma hay? Yo saco un aceite y me lo echaste en las manos, póntelo así. Yo de pendejo voy y lo hago. Pon las manos aquí. Cuando me doy cuenta me está leyendo las manos y yo, no joda, me psicosí es más. Total, ese día me iba para Bogotá
Yo estaba súper, la angustia en la barriga, súper Mismo psicoseado. temor de Dios, ¿no? Le dije a mi Que mamá, estaba mamá, el ora mismo por mí, temor o sea, de Dios, necesito imagínate qué hice. sí, necesito liberación, porque es que me hicieron algo, estoy seguro que me hicieron algo. A mi hermano tampoco le salían las vainas, mi hermana estaba también con depresión, o sea, toda la casa estaba mal. Y yo, mamá, hay que hacer algo porque esta mujer nos hizo algo. Bueno, yo me fui para Bogotá y para poder dormir empecé a orar. Al día siguiente, me acuerdo que hablo con Lilo y le digo, por videollamada, y digo, oye, bueno, no se me ven las ojeras, no tengo ni ojeras. O sea, ¿cómo pasé de tener los ojos hundidos y negros a no tener nada? O sea, pero el día siguiente. Pero desde que Por la empezaste a oración. reconocer, Desde que también empecé a orar. Reconocer a Dios y a orar. reconocerlo Y fue, orar. y fue como, Es esto como, maravilloso. empecé así. Ella empezó y me contacta contigo y nos lleva, oramos, fue todo El muy Señor, bien. glorificando. Y la palabra que abro la Biblia, la palabra que sale es el Salmo 30, ¿no? Sí, Que habla poderosa. de te voy a sacar de, ya te saqué de ahí, Sí, de la muerte. de la muerte y todas estas cosas. Claro, fue como, uff. A partir de ahí ya empecé como A respirar a respirar y distinto, a ¿ah? orar. O sea, ya antes de dormir Wow. y tal, y cuando estoy me monto un avión, Señor. todo. Mentalmente, esa es como mi relación con Sí. Dios es así, ¿no? Ay, No soy qué mucho de ir a congregarme porque Sí. sigo teniendo como Sí. ese rechazo a la iglesia, pero ya Más no a Dios. más no a Dios. Amén. Entonces, Gloria a Dios. en una de esas, Lilo también me mete hace poco a Emaús, porque ella lo hizo. Entonces, no, ve, te va a hacer... Joda. Bueno, no sabía que... Yo no puedo hablar mucho de lo que pasa en Emaús, pero a mí el tema del catolicismo, de las imágenes, por por lo mismo que dice la palabra, es como que le tengo como mucho respeto de no, o sea, Practicarlo. de no practicarlo. Pero te puedo decir que en Emaús o en la iglesia católica, en ese retiro, sí sentía a Dios. Sí dije, no, es que Dios Claro. está también aquí. Así Claro. Y está allá, y está aquí, y está en tu casa, y Donde está en tú tu casa. abras Sí. tu corazón ahí. Dije, eso no desciende tiene su nada La que ver. iglesia somos nosotros mismos. Amén. Nosotros somos iglesia. Claro, Así es. ahí dije, ahí Somos el templo entendí. del Espíritu Santo. Y ahí sí, entendí, amén. esto no tiene nada que ver con iglesia ni con religión ni nada, es que Dios está ahí. Y cuando tú conoces gente que están vivos, y al igual que yo, por Dios, Ujú. es cuando tú dices, Dios existe. Dios Dios existe real. y está aquí. Incluso cuando decían, porque Es ponían real. el Santísimo y tal, y no tienes que arrodillarte y tal. Yo al comienzo fue como, uff, pero me arrodillaba y así y me persinaba, incluso tomé la hostia, por respeto no a esas imágenes, sino por respeto a las creencias de las personas que estaban ahí. Ujú. Porque estaba viendo de cómo Dios, por medio de esa forma, También te cambió estaba- su vida. Ujú. Entonces dije, ¿yo quién soy para ponerme A cuestionar. o irrespetar de cierta Ujú. manera? Lo único que no hice fue rosario, pero entendí de que Dios está en todas partes, independientemente de la religión. Y me acordé mucho de la primera vez que fui a Nabucimaque, a la Sierra Nevada, Santa Marta, pueblito de los Aruacos, que conocí al director con el que dirigí el cortometraje, con el que estuvo calificado al Oscar y esto. Era un pelado de 18 años apenas saliendo del colegio y yo estaba de turista en Nabucimaque y yo flipaba porque todo estaba como detenido en el tiempo, todo era precolombino, o sea, ahí no había nada moderno, ¿no? Es como vivir antes de la conquista. Y yo le pregunté, oye, ven acá, ¿y cuál es el Dios de ustedes? El Dios de ellos se llama Serancua, ¿ya? Y yo decía, ¿cuál es el Dios de ustedes? Y el pelado me responde, el mismo tuyo. Yo me quedé como, pero ¿cómo así? El Dios de ustedes no, o sea, yo tengo entendido que los españoles no los colonizaron. O sea, ustedes no son cristianos. O sea, ¿por qué? Me dice ¿Por que es qué? el ¿Qué mismo. qué pasó? No, el Dios mío es el que creó todo. Eso no es el mismo tuyo. O sea, quedé yo... Diferente ¿qué le vas a nombre, pero es el mismo Quedé Dios. yo como joda, un pelado de le 18 respondo? años que no ha ido a la Sí. universidad, me acaba de dejar sin argumentos.
Eso me acordaba mucho en este retiro. Yo dije, no, aquí, o sea, Dios está en todas partes y Dios está en las rodillas de mi mamá y en las oraciones y la oración tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. Y bueno, ese ha sido un poco como todo mi historia en esto. Ver cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Y yo creo que Dios me dijo, ¿quieres irte al mundo? ¿Quieres vivir? Bueno, Ahí te mando la psicópata esta, ahí te mando esto, ahí te mando la depresión, ahí te mando la ansiedad, ahí te mando frustración. ¿Quieres ser cineasta? Bueno, coge. Pero bueno, o sea, creo que eso es un poco... Y benecer hasta aquí Dios te ha ayudado y lo seguirá haciendo. haciendo. Lo seguirá haciendo. En Sí, el nombre de Jesús. Eso también estoy seguro, sí. Sí, porque, o sea, imagínate, si el Señor ha sido fiel, ¿verdad? En medio de todo y de tu apartarte y Él te rodea, ¿verdad? Porque te ha rodeado de una manera muy poderosa para algo muy poderoso también, sin duda. Uno dice, definitivamente el amor de Dios por una persona es real, y ahí es donde uno dice, más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo, porque nada de eso pudo vencerte. Sí, y fíjate que esta película que hice, ahora que dices tú de los propósitos, esta película que hice, que en realidad es una película light, o sea, yo no me meto en el drama que viví, en el thriller psicológico que viví con esta mujer, eso no se cuenta en la película, cuento es el después, el cómo yo salí, o sea, es la necesidad de la depresión, la necesidad que yo tenía, que es lo que necesitaba contar, y también que sea algo liviano, porque yo estaba todavía con rezagos de la depresión y no estaba para meterme en cosas tan densas que tenía que verme esa película 10,000 veces editándola y reabriendo estas cosas. Entonces es como que... Y también que puede ser una ayuda también a personas, ¿verdad?, que han vivido situaciones difíciles o que las están viviendo. Entonces, así como tú las superaste, ¿verdad?, como tu testimonio puede ayudar a salvar vidas, porque literalmente tu vida Dios la salvó. Sí, sí. No, y que es un tema, o sea, la depresión es un tema que después de la pandemia, o sea, se ha desatado demasiado. No, y a eso, no tiene género, a eso hombres, iba. mujeres le puede dar. En Guayaquil, pueden pasar claro, circunstancias así. En Guayaquil, la seleccionaron en el Festival de Cine de Guayaquil, y en la proyección llegó una chica, una mujer, y cuando estaba el conversatorio, alzó la mano, como se le veía como una... Y empezó a decir, yo soy mujer, soy víctima de abuso doméstico, y yo cuando vi que esta película estaba, vivo en Madrid, ¿no? Y cuando vi que esta película está, yo dije, voy a ver cómo este man contó esto, porque ahora resulta que los hombres ahora son las víctimas, cuando las mujeres históricamente han sido las víctimas del abuso doméstico. Cuando ella ve la película, ella empieza a decir eso y dice, pero ya después de ver la película, entiendo que también pasa del otro lado. Y me gustó mucho cómo la contaste. Creo que es una película necesaria porque invita a una conversación, a un diálogo con estas partes, grupos feministas que son las que están, digamos, liderando, no sé qué están liderando, pero ese diálogo de que, a ver, la violencia no tiene género. El hombre ha ejercido violencia contra la mujer y la mujer contra el hombre, siempre. Sí. Sino que por el mismo machismo, el hombre no denuncia. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo. Si yo te pego una cachetada a ti, es violencia. O sea, no hay argumentos para defender eso. Pero si tú me la pegas a mí, no se considera violencia. ¿Por qué? Si es la misma cachetada. Humilla de la misma manera. ¿Por qué? Entonces, ahí hay un tema que se tiene que discutir y la película invita a eso. O sea, la película espero que lo tomen en algún momento como elemento para iniciar estas conversaciones. Y también hay un chico que me dijo, yo no sabía que tenía depresión, no sé que tengo depresión, pero es por otras cosas, no por lo que te pasó a ti, pero la película me tocó y me habló. Qué bien. ¿No? Entonces, la película ni siquiera busca eso. La película cuento
comenzando que lo hice con plata propia en gran parte y tal. Dije, yo voy a contar lo que a mí me da la gana, como a mí me da la gana y Es tu inspiración, es tu arte, es tu sin talento, buscar ¿verdad? de que los números de espectadores, sin buscar los premios, sin Así buscar nada. es. Simplemente es Estás la película que desarrollando. necesito hacer ahora. Así es. Y que ha así sido un instrumento, Un Y a- porque lo que instrumento tú de cuentas ha sido un Y a las instrumento de pocas- Dios para que ayudando la a gente ya personas. A está las pocas ayudando. personas que lo han visto se han sentido identificadas, hombres y mujeres. ¿Cómo se llama la Claro. película que Por- viene para tu productora? Cuéntanos un poco. La película se llama ¿Por qué nadie me lo dijo? Y es la historia que les acabo de contar un Sí, poco. excelente. Ahorita estoy terminando un documental que filmé en México, eh, que es la historia de un amigo que su hermana se hizo hace 22 años una liposucción en un lugar X y quedó en estado vegetal. Entonces es la historia de ese amigo y de esa familia, de cómo ha cargado con el peso de esa enfermedad y con la culpa y con muchas situaciones que con una Que genera todo que eso. genera todo eso. Y bueno, es una historia que también es fuerte, es una historia, un drama. Y real también. Es real, claro, es un Imagínate, documental. Aquí documental, así es. esto no es ficción. Así es. Y eso estoy ahorita en postproducción de sonido, estamos terminando eso. Excelente. Y proyectos, tengo un documental que quiero hacer acá en Córdoba y otro cortometraje en la Sierra Nevada con Aruaco, con Jorge Eliezer Alfaro. Excelente. Estamos en eso ahorita. Excelente. Me he dado Muchos cuenta que éxitos. tus películas o tus documentales y todo lo que haces toca mucho lo social, lo que se vive socialmente. Sí, fíjate que sin buscarlo, caigo en cuenta de que siempre he tocado el tema del machismo. La primera película del aborto es el papá que manda a abortar a la hija. Ujú. Y cómo eso le afecta a la mujer que se realiza el aborto. La de mi primera vez, que puede ser muy, depende cómo lo mires, ¿no? Y lo es, ¿no? Y grotesco y vulgar. También toca un tema del machismo, obviamente, ¿no? El tema de la burra, de tal, pero también de cómo los hombres que son de cierta manera sensibles y tal, terminan cediendo a este machismo por la presión social y por las mismas mujeres incluso. Entonces toca desde otro ángulo el machismo. Obviamente Ángela, esta historia de esta niña campesina que fue violada porque la compró tantos años, o sea, obviamente toca un tema. Y esta película también, por ejemplo, impactó mucho cuando se estrenó aquí en Montería. Yo me iba todos los días a Cinemark a ver cómo salía la gente y hombres, mujeres llorando, cuestionándose de, hey, esa es la historia de mi abuela también, o ese que está ahí también seguramente fue mi abuelo comprando virginidades campesinas. Entonces eso generó ese diálogo, eso es lo que, para eso sirven las películas, ¿no? Es como, hay temas que tratar y para mí, si voy a dedicar 1, 2, 3 años de mi vida a una película, independientemente de lo que cueste la película, para mí tiene que ser algo importante lo que se cuenta ahí, porque si no es como estoy perdiendo el tiempo. Ok. Excelente. ¿Cómo Excelente. se llama tu productora? Malintzin 14. Es la dirección de la casa de mi abuela en México. Ah, ok, excelente. Y Malintzin es como la India Catalina de allá. Bueno, desde aquí, desde Conversaciones Poderosas, te deseamos muchos éxitos, que el Señor siga abriendo caminos, puertas de bendición para tu vida, para todo lo que haces. ¿Qué mensaje le darías a una persona que esté pasando por depresión, que le esté llegando esos pensamientos de suicidio o que tenga mucha opresión ejercida por otra persona? ¿Qué le dirías tú hoy? Que busque, bueno, lo más genérico, busca psicólogo y busca a Dios, o lo que llegue primero, o las dos. Pero también busca a tus amistades, a tu familia, habla con ellos. Algo que, independientemente de la razón por la que sea la depresión, algo que aprendí para controlar, porque te acuerdas que te decía que una de las razones era también la frustración profesional.
es bajar las expectativas. No tengan expectativas altas. Eso no quiere decir que sean mediocres. Por ejemplo, tú quieres haces este podcast y estás dándole y dándole y dándole, pero ya tú quieres tener 500,000 seguidores y tal vez no los tienes. Es como eso genera frustración. No pienses en los 500,000. Haz el podcast pensando en que le llegue a una persona y ya cumpliste el propósito de tu podcast. Eso es tener expectativas bajas, porque tú quieres tener los 500,000, esa es una meta, pero las expectativas es que en algún momento eso va a pasar. No tengan eso, porque eso frustra y genera depresión, de verdad. Excelente. Esa es una de las cosas que se me viene a la mente ahorita para decir. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar orando, como siempre. Bueno, pues, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, en que hemos conocido, Señor, este testimonio, Señor, de este hombre, Señor, al cual tu Padre creemos en este día por fe, que tú lo levantarás, Señor, de manera poderosa, porque ya lo estás haciendo, Señor. Y sabemos que todo lo que tú has colocado, Señor, y has diseñado para él, Padre, en este tiempo, Señor, se potencializará, Señor, de manera poderosa, Señor. Te damos gracias por su vida, te pedimos que le des sabiduría, Señor, en este tiempo, Padre, y sigas dirigiéndolo, Señor, a él, Padre amado, hacia ese propósito, Señor, que es mayor que los sueños y los planes de él, Padre. Te damos gracias por su vida, lo bendecimos en este día, bendecimos a la audiencia, Señor, que va a escuchar este episodio, Padre, que sea, Señor, un instrumento para aquellas personas, Señor, que están pasando depresión, que tal vez están encerradas, que tal vez están siendo oprimidas, Señor, puedan en este tiempo, Señor, ver una luz, Señor, y que esa luz seas tú, Padre amado, entrando a la vida de ellos, Señor, y que puedan ser determinantes, Padre, y como dice, sacudirse, Señor, de todo eso, Señor, y seguir avanzando, porque tú nos llamas, Señor, a una esperanza aún mayor, Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento y te bendecimos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias nuevamente por abrir tu corazón y contarnos todas estas historias poderosas. A ustedes. Bueno, gracias por vernos hasta aquí. Los invitamos a que sigan viendo estos testimonios que puedan edificar, que puedan inspirarse en conversaciones poderosas. Recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bendiciones.